Pues hoy tenemos a Miguel Ángel Toro, aquí en Crónicas Genéticas. Bienvenido al programa, Miguel Ángel. Miguel Ángel es catedrático de Mejora Genética Animal de la Universidad Politécnica de Madrid. Lo que ocurre es que antes fue investigador de línea, antes profesor de la Facultad de Biológicas también, anteriormente. Ahora revisaremos un poco las cosas que has hecho, pero es también Premio Nacional de Genética y Premio Leroy de la European Association for Animal Production. Eres un genetista, yo creo que conocido en España, por supuesto, y en el mundo también, y además en ámbitos diversos, porque tienes varias carreras en paralelo. Yo diría que por lo menos dos, una dedicada a la genética evolutiva, a la genética del altruismo, y otra dedicada a la mejora genética animal. En ambas carreras con buenas publicaciones de éxito, reconocimiento y públicos distintos, ¿no? Entonces, bueno, si no queremos añadir también alguna publicación como tienes en los Proceedings of the National Academy of Science, discutiendo esencialmente sobre cómo evolutivamente se puede haber transmitido la cultura humana, cuáles son los mecanismos con Lorena Castro. Digamos que tienes una amplia variedad de intereses dentro de lo que tiene que ser la mejora genética, yo diría también dentro de la vida personal. A mí me gusta ir a tu casa cuando me voy por Madrid y me quedo a dormir porque me quedo viendo la biblioteca, voy sacando libros que no conozco y en fin es un placer habitualmente el poder estar con amigos que tienen intereses diversos, con los que no hay que estar hablando siempre de la estimación de la heredabilidad, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a empezar, si te parece, y bueno, quería empezar comentando que tú naciste en Pamplona, tú eres navarro. Sí. Navarro de la parte no vasco-navarra, sino de la parte... Soy de Pamplona, exactamente. Ah, entonces parte vasco-navarra. Sí. ¿Tú hablas vasco? No, ¿Tienes orígenes...? No. Yo no. Inicié unas clases de euskera de joven, pero me parece que no pasé de la tercera o así. ¿Sí? Pero pese a ser, bueno, en Navarra, en el País Vasco, hay buenas universidades. Sin embargo, tú decides, en principio, pues licenciarte en Biología y a continuación venirte a Madrid a trabajar al Consejo de Investigaciones Científicas. ¿Por qué decidiste venirte a Madrid en lugar de intentar hacer carrera en una tierra además tan característica? Porque si alguien está atado a su tierra, pues pueden ser los vascos o los catalanes, ¿no? Quiero decir. Bueno, yo hice, sí, en efecto, biológicas en la Universidad de Navarra. Y luego, realmente, la razón por la que vine a Madrid es para hacer las prácticas de las milicias universitarias. Es decir, y lo que ocurre es que yo tenía ya, me gustaba el tema de genética de poblaciones, la evolución, y entonces pues empecé a mirar en Madrid pues qué gente estaba haciendo cosas de genética de poblaciones, y entonces pues así preguntando y pues topé con Eduardo Torroja, que entonces era un investigador del Consejo, que había estudiado con Dobzhansky en Estados Unidos y que estaba trabajando en moscas con la drosófila. En temas, bueno, tenía distintos temas de competición, de estimación del lastre, y entonces pedí yo una beca que eran unas becas pequeñas de 3 meses para trabajar con él, y estuvimos estudiando temas de lastre genético y, en fin, y una serie de cosas. Bueno, pero lo normal en ese caso hubiera sido que hubieras intentado continuar siendo biólogo, tu carrera dentro de lo que es la biología, y no pasaras a un sitio como el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, porque claro, yo entiendo que un biólogo tenga interés por la evolución. Me cuesta más trabajo, a no ser que tengas orígenes rurales, porque, no sé, tus padres tenían algún tipo de origen rural, porque para pasar al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, la agricultura es algo como muy aplicado y muy concreto. Quiero decir que... Sí, realmente más bien el acercamiento fue un poco más bien a través de la estadística y de la genética cuantitativa, cosa que puede parecer un poco extraño. Un biólogo interesado en la estadística directamente. Pero además, realmente lo que Eduardo Torroja me habló
de Miguel Odriozola, me habló de Fernando Orozco y me aconsejó que siguiera, como a mí me gustaban los números y la estadística y tal, que hiciera los cursos de doctorado que entonces daba Fernando Orozco en el INIA. El asunto es que a mí pues me pareció que lo de la genética cuantitativa era una cosa, y el diseño de experimentos, que por cierto lo explicaba muy bien, con la nota, entonces no se usaba la notación matricial, pero con el es X y interesante J, porque Orozco es otro de los genetistas míticos españoles que también en la época de la barbarie salió a estudiar fuera y luego volvió e fue el introductor de la cuantitativa en España. Yo lo traté bastante porque coincidía con él en Zaragoza cuando íbamos a dar clase y de hecho era una persona muy culta, interesada particularmente por el románico, es cierto, pero también por muchos temas y nos poníamos después de cenar, nos poníamos en un sofá a conversar y venían los alumnos y se sentaban alrededor para oírnos, no querían participar porque la verdad es que era una delicia hablar con Orozco, pero no sé qué opinión, yo no lo traté personalmente como investigador y como profesor. ¿Qué opinión, qué recuerdas de él como profesor y como investigador? Bueno, como profesor era un profesor estupendo y de hecho él tuvo mucha dedicación a la enseñanza a través de los cursos del IAMC y de hecho él solía decir que era de las cosas que más satisfacciones le había dado, más que alinear la enseñanza en el centro, en el Mediterráneo. Y luego como investigador, pues claro, era una persona en aquel momento pues pionero, de una persona que sabía todo lo que se puede saber de gallinas, pero que además quiso estudiar, profundizar en la base teórica, en la genética cuantitativa, en la estadística, y estudió en Purdue con Bell, y luego pues cuando volvió pues tuvo mucho interés y además era una persona muy abierta a la hora de la investigación, es decir, que era una persona que él montó un laboratorio de Tribolium, que es un escarabajo que es alternativa a la drosófila, y para estudiar problemas de genética cuantitativa es donde tú empezaste, ¿no? A trabajar sí, con Tribolium, exacto, precisamente. Sí, y él lo quería sobre todo para estudiar pues lo que había, el tema de la recíproca recurrente. Pero entonces tu director de tesis, por la selección recíproca recurrente, ha sido un tema recurrente también, quiero decir, pero no parece que haya ido muy lejos. Quiero decir. Bueno, en mi caso fue incluso peor, porque no solo fue muy lejos, sino que, bueno, Fernando me planteó un experimento de selección recíproca recurrente, combinando en dos ambientes, y pues después de llevar un cierto tiempo, pues descubrimos que estaba mal diseñado, con lo cual pues había perdido bastante tiempo. Lo positivo del caso es que el que estaba mal lo descubrimos entre Juan José Jurado y yo haciendo simulación en computador, que allá por los se hacía muy poco. O sea, que te gustaba ya la simulación, o sea, la estadística, la simulación en computador, a pesar de tu vocación biológica. Eso es una cosa... Sí, no, y fue una cosa interesante porque demostramos que con las tarjetas perforadas y, en fin, varias habitaciones, un ordenador antiquísimo, pues demostramos que estaba mal diseñado y, bueno, en fin, no fue positiva el trabajo de laboratorio, pero fue positiva el aprendizaje de simulación. Y entonces, bueno, ahí decidimos cambiar de tema y entonces, bueno, Carlos López Fanjul, que entonces estaba por ahí, había iniciado también un experimento, bueno, Carlos Fanjul, que venía ya de Edimburgo, donde había estado trabajando con Drosophila, haciendo la tesis con Gil, pues había iniciado allí un experimento de selección en poblaciones sintéticas. Y entonces, pues yo me hice cargo de ese experimento. Y bueno, pues de ahí, digamos, hicimos la tesis. Es decir, que realmente, aunque mi director
siguió siendo nominalmente Orozco, porque no, tampoco cosa de cambiar, realmente con la persona que me dirigió la práctica y que me corrigió la tesis, y bueno, y el que sabía de ese tema de la selección en poblaciones sintéticas, un tema que ahora no es muy de moda, pues fue Carlos López Fanjul. Sí, pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que terminas en el 78 una tesis bastante larga, claro, no sabía que había habido el problema con la selección recíproca recurrente, pero terminas y bueno, pues lo que esperaría cualquier papá de su hijo que ya ha hecho su carrera y es doctor, es que prepare unas oposiciones o que se vaya a trabajar a la industria aprovechando, o que se quede en el INIA como investigador o algo así. Lo que menos esperaría es que decidieras hacer otro doctorado, y encima otro doctorado que no tuviera que ver con la agricultura, sino que te fueras a la Universidad de Sussex, donde, por cierto, tengo ahora casualmente estudiando a mi hijo mayor, y he visto el edificio John Maynard Smith, y te vayas a hacer tu tesis con Charlesworth sobre temas de genética evolutiva. Pero ¿cómo es este cambio radical o sea, no ¿querías romper con el INIA o tenías...? No, ya te he dicho que Fernando Orozco era una persona muy abierta y yo quería quedarme en Europa, y de hecho pues tanto lo hablé con Fernando Orozco y con Carlos López Fanjul, y bueno, un poco ellos eran los dos muy favorables a que había que salir fuera de España a hacer alguna cosa. Y realmente, pues el razonamiento era un poco que el grupo de Edimburgo, de alguna forma, ya estaba cubierto, en el sentido que había estudiado ahí ya, pues Carlos Costoleza y Carlos López Fanjul, ¿no? Irse a Abro, irse al Instituto de Genética Animal. Bueno, pero que era por adquirir bagado en otro, que en ese momento quizá eran los dos más importantes centros de genética de poblaciones, sobre todo, y cuantitativa, ¿no? Y entonces, bueno, Orozco también conocía a Edimburgo, Luis Silvela también, y bueno, pues parecía que bueno, un sitio muy importante y relevante en genética de poblaciones pues era de Sussex, y bueno, pues parecía... No, había que introducir variabilidad intelectual, pero... Exactamente. Pero yo lo entiendo, pero claro, normalmente en un instituto como el de investigaciones agrarias uno piensa en introducir variabilidad intelectual sobre temas que tengan que ver con la agricultura. ¿Qué fuiste a estudiar a Sussex? Bueno, yo las gestiones inicialmente las hice para hacer el que me tramité la tesis con John Maynard Smith. Y una vez que llegué allí, pues John Maynard Smith me dijo que él ya no dirigía tesis, que solo hacía postdoc, y que sí, bueno, en fin, de común acuerdo que la tesis me la dijera Brian Charlesworth. Y entonces el tema que me propuso era un experimento para el cociente sexual en Drosophila melanogaster. Que será un medio, ¿no? Como en todas partes, ¿no? Bueno, el tema es una cosa que, en fin, muy interesante, y yo creo que además es de estos temas transversales en distintas disciplinas. Tú imagínate que el por qué la mitad de los niños son varones y la mitad son hembras es una cosa que intrigó a los filósofos. El primero que se lo preguntó fue Anaxágoras, nada menos, que dijo que por qué unas veces salía varón y otras hembras. Y el Anaxágoras decía que era que si el semen se producía en el testículo derecho era varón, y si se producía en el testículo izquierdo era hembra. Y Aristóteles, que es un hombre inteligente, lo rebatió, en fin, a la Marena Popperiana. Dijo, conozco yo a un señor que, teniendo un solo testículo, ha tenido tanto varones como hembras. No, pero yo entiendo que hay una curiosidad en el sentido que los experimentos, vamos, en ganadería gastamos un macho cada muchas hembras, y probablemente en la naturaleza con un macho cada muchas hembras pues igual podíamos funcionar en teoría, pero no entiendo cuál es la relevancia del cociente sexual. Quiero decir, que ¿por qué es un tema que tiene... ¿Cuál es la importancia de trabajar sobre esto? Bueno, desde el punto de vista evolutivo es un tema interesante porque ya Darwin pues se preguntó si realmente el cociente sexual de 0,5 es un cociente sexual que es adaptativo, que es el que busca la selección natural. Y eso lo retomó Fisher, que realmente fue el que demostró cómo
si hubiera variabilidad genética, es decir, que si la población se pudiera ajustar, la selección natural favorecería un medio, cosa que, como tú dices, no era obvio. Y de hecho hizo una demostración que, bueno, que ha sido importante, porque, claro, en principio, tanta descendencia en primera generación deja el que tiene más varones o el que tiene más hembras. Hay que ir a la segunda generación. Y entonces ya fue la teoría un poco que se llamaba de la producción de sexos adaptativa, de Fischer. Y alrededor de eso pues había habido distintas modificaciones, pero claro, un problema que quedaba es saber si había variabilidad genética, porque claro, uno puede hacer historias adaptativas, que lo óptimo sería esto, lo óptimo sería lo otro, pero si no hay variabilidad genética, todas las historias adaptativas se van al garete. Además de que no es exactamente un medio el cociente. Entonces, bueno, si no es exactamente un medio y puede variar entre poblaciones, ¿por qué no dentro de población? Sí, pero... Y entonces había un interés en saber si por lo menos en algún organismo experimental diploide había variabilidad genética, es decir, que se podía hacer una línea de moscas que tuviera pues más hembras. Y nosotros hicimos un experimento de 11 generaciones y no obtuvimos respuestas, de los pocos casos que no ha habido respuesta a la selección, lo cual pues me cuestionaba un poco la variabilidad genética. Y eso desde el punto de vista, diríamos, evolutivo, pero el cociente sexual, como tú sabes, también tendría mucho interés en ganadería, es decir, que si tuvieras poblaciones ponedoras que tuvieran más hembras, pues sería interesante, y de hecho pues se han estimado variabilidades. Nosotros también hicimos estudio de la variabilidad del cociente sexual en porcino, y en ningún caso hemos encontrado evidencia de varianza genética Es decir, que realmente parece que es un carácter que es mecánico, es decir, que se debe a la segregación de los cromosomas sexuales, y no parece que a diferencia, por ejemplo, de los insectos haplodiploides, que ahí sí se ha seleccionado, claro, porque tiene un mecanismo distinto, y ahí sí se ha seleccionado. Pero es interesante porque estando tú ahí arriba, claro, posteriormente has trabajado y has publicado cosas también sobre cuestiones que tienen que ver con evolución humana y particularmente con la transmisión cultural. Claro, en aquel momento estaba John Maynard Smith ahí, que fue el originador de todas las cuestiones sobre teorías de juegos para intentar explicar las cosas que no eran absolutamente obvias a través de selección familiar, que me imagino que ese sería el origen de tu interés sobre estos temas, ¿no? Sí, yo creo que una de las ventajas de estar en un ambiente tan rico intelectualmente es que, bueno, continuamente se están, como era entonces el ambiente del laboratorio de Maynard Smith, pues, y que además continuamente llegaba gente, pues había un ambiente intelectual muy rico, de tal forma que en todo momento pues uno se preguntaba si lo que hacía tenía otras ramificaciones, si se podía aplicar a otra cosa. De hecho, yo una cosa de la que en su momento me sentí muy orgulloso es aplicar esta teoría del cociente sexual a un tema que era interesante en humanos, que es si se sabe que en muchas sociedades la natalidad está de alguna forma relacionada con la proporción de sexos, es decir, que hay parejas que hasta que no tienen un chico no dejan de tener hijos, preferencia por un varón, y de tipo más orientales. Y entonces, bueno, la pregunta es de nuevo, si hay variabilidad y hay este fenómeno de que las familias, el número de descendientes que deja una familia depende de la composición de las familias, ¿eso qué selección induciría? Y demostramos pues que eso paradójicamente conduciría a lo contrario de que se espera. Es decir, si hay preferencia por varón, cada vez el cociente sexual se desviaría más hacia las hembras, porque haría falta tener las familias que
tenían que tener más hijas hasta llegar al varón. Este es un resultado claro, sí, contradictorio. Y eso fue una cosa interesante porque yo de nuevo hice una pequeña simulación para convencer a Brian Charlesworth de que era así. Hicimos la simulación y salía. Pero no había manera de demostrarlo matemáticamente, no conseguíamos. Y es interesante que Brian, John Maynard, uno de esos insights, pues después de estar ahí dándole vueltas y que no nos salía nada por ningún lado, pues dio con la clave, que no era una Fíjate cosa... que es interesante lo que estás describiendo, porque yo creo que una de las cosas de las que nos quejamos universalmente, al menos en España, los profesores, es que cada día tenemos más cargas burocráticas, cada día te fuerzan más a escribir papers, a sacar dinero, tienen las clases tal, y parece que tengas falta de tiempo por discutir. Yo he tomado 3 años sabáticos en mi vida, tomé uno en Edimburgo, tomé otro en Joan Josas y luego tomé uno un poco más corto en la FAO. Y bueno, una de las cosas maravillosas del año sabático era que uno llegaba a un sitio y bueno, si los cerdos no estaban bien, pues no eran los tuyos, y si había un problema con el salario no era el tuyo, y te podías dedicar a leer y a discutir. Entonces, el ambiente que está describiendo parece menos un ambiente menos presionado que actualmente por la publicación y más por la discusión libre, ¿no? Sí, yo creo que eso, pues... Desde luego, era muy partidario de la discusión, y en los lunch se discutía, y de la cerveza también, y eso no solo ha sido él, por ejemplo, Crick también ha escrito de que realmente los mejores momentos más creativos del descubrimiento del ADN fueron en el pub. Es decir, y él se quejaba sobre todo del ambiente americano, de la poca, digamos, discusión, y una cierta amplitud para discutir distintos problemas. Sí, antes hablábamos también de cuando entrevisté a Carlos López Fanjul de los cafés de Robertson, que también eran sitios donde las frases que volaban. Quiero decir, en este sentido, a mí me parece muy importante y creo que habría incluso que intentar dedicar tiempo ex profeso a reservar los tiempos para poder discutir con una cierta comodidad y con una cierta tranquilidad, sin tener tanta presión como hoy en día para publicar, para hacer cosas y para sacar dinero y todo este tipo de cosas. Una cuestión que quería comentarte es que, claro, tú conociste a John Maynard Smith, que es uno de los grandes gurús de la genética evolutiva, aunque lo conocieras al final de su carrera, lo trataste, me imagino, allí. ¿Qué opinión tenías de él como profesor y como investigador? En fin, no sé, ¿qué impresiones te llevaste? Bueno, una persona pues yo creo que muy inteligente y muy brillante, y eso sobre todo de muy, no sé cómo decir, pues esto de tener los insights, de ver las cosas desde un punto de vista distinto de lo habitual. Y bueno, él había sido discípulo pues de Holden, y con el que él solía decir que estar con Holden es como estar sentado en un barril de pólvora, porque era un hombre que decía que siempre te dabas miedo porque era siempre más inteligente que tú, pero además tenía un carácter muy difícil, que podía montar en cólera rápidamente, y entonces pues decía que era pero que indudablemente a él le influyó mucho, ¿no? Y bueno, yo creo que pues una persona muy original, muy también interesado, vamos, por siempre buscar la originalidad en los problemas, el enfoque distinto, un tratamiento distinto. Es decir, que cuando empezó el tema del comportamiento, que había salido el libro de Lorenz, pues él se dijo, esto hay que ver cómo se podría tratar. Se fue a tomar el curso que estaba dando entonces von Neumann en Londres, es decir, y no, con curiosidad intelectual. Sí, con mucha curiosidad. De hecho, él era ingeniero aeronáutico. No lo sabía. Sí, él era ingeniero aeronáutico y se empezó a interesar por el vuelo de los pájaros, porque dice que los aviones eran muy aburridos. Entonces, él empezó a estudiar matemáticamente ecuaciones del vuelo de los pájaros, y entonces cuando decidió irse a estudiar con Holden en Londres,
Pues vosotros una persona realmente interesante de trato y de conocer. Mira, tú, claro, has continuado posteriormente con esta carrera y bueno, probablemente, vamos, los Proceedings of the National Academy of Science es una revista de primer orden y has publicado un tema que trata sobre la transmisión cultural humana. Es un tema que hoy en día realmente es un tema hot, un tema caliente en Leipzig. Tomasello, con su granja de monos y su granja de niños pequeños, está intentando comparar cómo aprenden unos y cómo aprenden otros para ver efectivamente cómo es posible. Claro, cada día se insiste más en que nos parecemos a los animales. Antes era el Homo faber el que construía cosas, ahora los monos también construyen cosas. Los monos tienen un problema, los chimpancés y tal, y es que los primatólogos no les gusta que los comparen con otras especies inferiores. Siempre les gusta que los comparen con los humanos. Si un humano se reconoce al espejo, un mono también. Llega un momento en que una urraca se reconoce. Bueno, ya hay un problema. Un hombre hace instrumentos, un chimpancé también, de pronto una lechuza hace instrumentos o un pulpo. Y estamos siempre en esta dinámica de que cada vez los animales se parecen más, pero hay una parte que es efectivamente la transmisión cultural. Tú enseñas a lavar patatas a los monos y siempre las lavan igual de generación en generación y los humanos hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces, y tú has tratado este tema y además con modelos matemáticos también, ¿no? Sí, bueno, realmente el origen un poco de estos temas, realmente hay que remontarse al contacto que tuvimos en su momento Carlos y yo con Laureano Castro, que era un profesor de instituto que vino por allí que quería hacer una tesis de comportamiento. Entonces, en aquel momento, pues propusimos el tema de la homosexualidad en Tribolium, que esto lo tratamos con Carlos. Y luego, pues ya proseguimos colaborando. Yo había estado ya interesado en el tema del altruismo, de nuevo, también relacionado con el tema del cociente sexual, es decir, qué pasa cuando los individuos que ayudan a criar la prole son de un sexo preferencialmente, y había hecho ya algún modelo en SASES, y entonces, bueno, pues empezamos a trabajar en temas un poco pues del altruismo, de la cooperación, y realmente fue la transmisión cultural, y realmente fue Laureano el que realmente pues piensa, y me ha convencido a mí, de que realmente para la transmisión cultural es muy importante la valoración, la aprobación y desaprobación de las conductas. Es decir, hay un tema que también ha discutido Tomasello, que es que tradicionalmente se piensa que la transmisión cultural es la imitación, es decir, el imitar uno a las... Pero claro, la imitación, el problema es que, como ha enfatizado también Tomasello, la imitación es bastante frecuente en muchos animales. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha desencadenado la acumulación? Lo característico del ser humano es que la cultura es acumulativa. O sea, y entonces, bueno, pues nosotros Laureano a la idea, y yo pues he estado haciendo modelos de que un factor clave para permitir la acumulación es una, diríamos, protoenseñanza, o sea, la necesidad o la creación en el hombre de un sistema de valoración, de aprobación y de aprobación. Sí, pero estos temas, por ejemplo, en los experimentos de Tomasello, efectivamente enseña a unos niños a utilizar instrumentos para obtener algo, y a unos chimpancés también, y a niños de menos de 2 años. Los niños, si les enseñan a utilizarlo bien, lo utilizan bien; si les enseñan a utilizarlo mal, lo utilizan mal. Los monos siempre intentan ver cómo lo utilizan bien para conseguir algo. Pero los niños se ve que tienen el argumento de autoridad, ¿no? Y dicen, bueno, si me han enseñado que es así, por algo será, quiero decir. Y entonces insisten en utilizarlo mal, e incluso comenta el que cuando hay niños ya de 3 años que ven que está utilizando un niño una cosa de otra forma, protestan, no lo hace bien. Pero ese tipo de cosas, la idea es buena. A mí me parece que desde Waddington, por lo menos, se está hablando de algún tema de esta especie. Pero ¿cuál fue tu contribución, quiero decir, en este campo que dio lugar al paper en el PNAS? Bueno, yo creo que, digamos, más básicamente los análisis y la discusión eterna y bueno, y la parte más de nuevo de la simulación,
y los ¿Qué probasteis análisis con la matemáticos. simulación? Quiero decir que... Bueno, no, hicimos unos, digamos, bueno, y todavía seguimos en ello, modelos de simulación pues en vez de la transmisión genética, pues transmisión cultural, que la transmisión cultural pues es distinta porque puede ser horizontal, entre colegas, vertical, oblicua, y bueno, suponer que hay una base genética para esa transmisión, y bueno, estudiar distintas, en fin, ¿Qué opinas de los memes? Porque es que yo con los memes, que como idea original pues es provocativa, ¿no? Posteriormente, cuando hablas del meme como unidad de transmisión cultural y no empieza a funcionar aditivamente y hay que buscarle la epistasia al meme y cosas estas y encima se transmiten de forma lamarckiana, ¿no? O sea, no sé si al final es un concepto útil. Es una mera curiosidad que tengo, conocer tu opinión sobre los... Sí, bueno, yo es una idea, digamos, como de Bosque, bastante brillante, pero que yo creo que no ha tenido mucho recorrido, ¿no? Porque quizá el meme tiene el problema de que no mantiene, ¿no? la unidad, un poco. Es como si hubiera un gene que se fuera un poco cambiando de uno a otro. Bueno, vamos a continuar con tu historia porque efectivamente después de estar trabajando, bueno, te doctoras, vuelves a trabajar como contratado en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y continúas trabajando y trabajas con Drosophila también y con el escarabajo Tribolium como ya hiciste anteriormente, con estas cosas que nos acabas de comentar con los trabajos con Carlos. Pero tras 4 años trabajando en el INIA, en el 86, vuelves a la universidad como profesor titular. La vuelta a la universidad, ¿a qué se debe? Es decir, ¿por qué no tenías recorrido en el INIA o te atrajo más la docencia? O... Bueno, la verdad es que he hecho algunos cambios que no te creas tú que a posteriori yo recuerdo muy bien las razones. Bueno, yo está claro que a mí la docencia siempre me ha gustado y de hecho pues en línea también he hecho mucha docencia, un poco extra, digamos, curricular, pero... Y bueno, no sé, tú recordarás, hubo lo que entonces eran unas pruebas de idoneidad que me presenté y las saqué y bueno, pues... Yo además creo que en el INIA los ingenieros cobraban más que los biólogos, aunque estuvieran ocupando el mismo puesto de trabajo, ¿no? Sí, en aquel momento, hasta que yo creo que cuando ya hubo la reforma, no sé cuál fue, pero en aquel entonces sí, había una discriminación. Es que es interesante porque luego... Vamos, de hecho nosotros éramos técnicos facultativos. No, es que te lo digo porque tras 4 años en la universidad retornas de nuevo a INIA. Quiero decir que... pero seguías teniendo la misma vocación docente, me imagino. Quiero decir que... Quizá, bueno, así, yo creo que podría decir que, bueno, hubo primero que se había jubilado Fernando Orozco, vi yo quizá ahí más posibilidades de promoción en aquel momento. Y luego ya me estaba yo cada vez más involucrando también, y me gustaba, el tema más de ganadería. Había empezado ya a trabajar en el DESON. Porque tu trabajo en la universidad de investigación no lo desarrollabas en la universidad, estaba conectado con el INIA todavía. Bueno, no, sí, bueno, mientras estuve en la universidad estuve también trabajando en el DESON, con el grupo de... Ahí tratasteis 2 temas, que son los temas de conservación y los temas de consanguinidad, que están de alguna forma ligados también, y tú has hecho, digamos, una carrera importante tratando ambos temas. Si te parece, vamos a comentarlos por separado, porque por un lado está la preocupación por el control de la consanguinidad. Claro, yo sobre el control de la consanguinidad siempre he pensado que era en la mejora genética aplicada un tema de segundo orden, en el sentido de que efectivamente las compañías comerciales pues intentan siempre importar machos de fuera porque así aprovechan los genes que se pueden haber perdido y rompen la consanguinidad. Lo que ocurre es que parece que se está convirtiendo en un tema de primer orden en temas como en el vacuno de leche, donde creo que el número efectivo debe estar por 20 ya por ahí, y por supuesto en los temas de conservación. ¿Me puedes comentar cuál es, digamos, lo que tú destacarías más de tu trabajo sobre el control de la consanguinidad? Sí, en primer lugar, yo creo que una cosa en la que hemos trabajado bastante
junto con Jesús Fernández y con Miguel Pérez de Ciso, es la idea de optimizar los esquemas de selección teniendo en cuenta también la consanguinidad. Es decir, nosotros no solo hacemos una distinción muy radical entre conservación y selección y mejora, sino que es una especie de cosa de énfasis. Es decir, en la conservación el énfasis es en mantenimiento de la variabilidad y en la mejora o en la selección el incremento del beneficio económico, pero manteniendo unos niveles de consanguinidad restrictivos. Y realmente yo creo que fue importante, bueno, en ese momento también y sigue habiendo gente trabajando en este tema, el llegar a la conclusión de que si uno hace una correcta optimización de un programa de selección, siempre puede conseguir la misma respuesta con menos consanguinidad o la misma consanguinidad con menos respuesta. Es decir, que de alguna forma sale, por así decirlo, un poco gratis. No es verdad del todo, pero que siempre se puede, digamos, optimizar las... Bueno, ya sabes que la consanguinidad también es un tema recurrente. Primero se intentaron hacer líneas consanguíneas en animales, como en plantas, no funcionó. De pronto hay ratones, que es un mamífero, ¿no?, sobre el que se han conseguido altísimas tasas de consanguinidad relativamente rápidas. Hay quien analiza ahora, como Theo Meubisen, la consanguinidad antigua y la moderna, y habla de que a lo mejor pues, puede ser beneficioso en un principio que haya algo de consanguinidad por la pérdida, la purgación de alelos recesivos que haya. En definitiva, no sé, en este momento, ¿tu opinión sigue siendo consanguinidad cuanto menos mejor o es una cuestión discutible? Sí, vamos, yo creo que sigue siendo un tema, vamos, discutible o matizable, diríamos. En efecto, en los programas de conservación, claro, hay una preocupación muy importante que es por la depresión consanguínea, ¿no?, que se pueda producir. Pero también es verdad que la consanguinidad permite exponer los alelos deletéreos a la selección y, por lo tanto, digamos, hacer lo que se llama la purga, ¿no? Yo creo que el tema de la consanguinidad, de alguna forma, hay que seguir pensando en ello, porque además de alguna forma está ligado al tema de la acción dominante o de la acción no aditiva. Es decir, si tú lo ves de un planteamiento general, es decir, lo que todas las programas de mejora de porcino, de ovino, de carne y de conejos aprovechan es la heterosis. ¿Pero qué es la heterosis? Para tener heterosis primero ha tenido que haber una diferenciación entre razas que ha involucrado una consanguinidad. Es decir, que todo el mundo cree que un nivel pequeño de consanguinidad es bueno para poder luego tener heterosis. Es decir, que la consanguinidad, digamos, rápida puede ser muy perjudicial, pero cierto nivel de consanguinidad es que está impregnando, por lo menos vista desde la otra cara, desde la cara de la depresión, de la heterosis, ¿no? No, en el caso de tus trabajos en cerdo que has comentado, bueno, pasas a trabajar con las piaras famosas de cerdo, que ahora parece que han estado un poco en el alero porque la comunidad de Castilla-La Mancha, dentro de la vuelta a la barbarie nacional, ha decidido recortar precisamente en este tipo de programas históricos que llevan desde el año de 45 con piaras cerradas, conservando animales que han contribuido evidentemente al mantenimiento del cerdo ibérico, que nadie duda de su interés económico, quiero decir, y que bueno, pues que yo creo que podrían haber sido conservados todavía, aunque ahora tienen problemas, porque cerraron las granjas y están, creo, en manos privadas. Tú has trabajado con los problemas de conservación no solo del cerdo ibérico, sino en conservación desde un punto de vista teórico y conservación en general. En programas de conservación de razas. Yo con la conservación siempre he tenido la idea de que, bueno, pues si una raza está en peligro de extinción debe ser por algo. Será que no es aprovechable ni en su propio ambiente siquiera. Y pues no me he opuesto nunca a que se conservara a lo mejor la raza más
alta y la más pequeña, o la más gorda y la más delgada o algo así, pero no la conservación por la conservación sin saber uno exactamente hacia dónde va, porque las razas son instrumentos humanos. Al fin y al cabo, a nadie se le ocurre conservar las máquinas de tren, los coches antiguos, las máquinas de afeitar antiguas, los ordenadores viejos. Ya nadie tiene el ordenador ese que iba con el DOS y cosas estas en casa. Pero claro, yo entiendo que mi opinión es una opinión también como muy ingenieril, por decirlo así, que puede que no incluya elementos culturales, que son los importantes. No sé, ¿tú realmente qué opinas sobre la cuestión de la conservación de razas? Por ejemplo, yo estuve trabajando en Roma en el programa DADIZ, en el programa de la FAO de conservación. Y era un programa que esencialmente acumulaba basura, es decir, de Europa se conocía casi todo, y de los países en desarrollo, de 32 razas de bovino de carne de Etiopía, de 29 solo se sabían que tenían 2 cuernos, que era la única información sobre la que había. Entonces, claro, es muy difícil desde Occidente, que nos gusta tener este animalito con estas características. Yo hice una vez un programa de conservación de la guirra, porque era una ovejita que ocupaba un área que iba de Benidorm a Benicàssim, y ahora en vez de haber ovejas hay alemanes. Entonces, bueno, pues estaba en peligro de extinción, pero es culturalmente interesante. Pero claro, en sitios donde el principal problema del país es dar de comer a la población, no sé si podemos andarnos con este tipo de refinamiento cultural. ¿Cuál es tu postura ante la conservación? Sí, bueno, yo, si me permite, sí me gustaría primero comentar, bueno, el triste caso del desón del encinar, donde yo he trabajado con ese material pues muchos años, todo con Luis Ilió y Jaime, María Teresa. Ha sido un caso realmente singular dentro del panorama de la conservación en España. Es decir, una piedra que se fundó, como tú has dicho, en 1940 para servir a los ganaderos reproductores, pero que luego ocupó un lugar importantísimo cuando vino el tema de la peste porcina y el cerdo ibérico estuvo en peligro real. Sí, en los años 55, 60 y tal, casi desaparece. Y luego porque también es un ejemplo dinámico de cómo un programa de conservación pues auténtico tiene que servir, o puede servir, o debe servir para efectos también de investigación, y que en el tema pues la piedra del cerdo ibérico pues se han hecho trabajos importantes, el primer análisis de Gibbs que hizo el doctor Llanola con los cerdos ibéricos, el modelo Poisson, y posteriormente los primeros estudios, o algunos de los primeros estudios de QTL, es decir, que esa triple, digamos, versión de utilidad de tal, pues realmente ha sido ejemplar, y es una pena que, en fin, es una de las piedras que se haya llevado por delante la crisis, ¿no? Y que, bueno, pues parece ser que, bueno, ya se han eliminado de allí los cerdos, que han pasado a distintos organismos, y bueno, pues es una cosa digna que me hace sentir bastante triste. La segunda un poco parte de lo que dices tú, del tema un poco más general de conservación. Fíjate que yo que soy un señor crítico con el tema de que es una raza que no, y que, en fin, y yo en la conservación he sido el primero en que he dicho que en este caso concreto, lo del desón del encinar, es un acto absoluto de barbarie por parte de la comunidad de Castilla y La Mancha. Pero vamos, efectivamente, el tema de la conservación es más amplio. Sí, y quizás sí habría que distinguir, si uno hablase un poco en general, la situación un poco de los países desarrollados y en países más subdesarrollados, ¿no? Y como tú has apuntado, uno de los problemas que hay en países más en vías de desarrollo es que no se conocen muchas de las poblaciones que hay de vacunos, y es decir, algunas de ellas pues pueden tener cosas interesantes, pero que no se han evaluado. Es decir, hay razas que se sabe, por ejemplo, que han sido resistentes a la tripanosomiasis, y que de hecho pues se han utilizado para introducir genes de resistencia a la enfermedad del sueño en poblaciones más lecheras. Es decir, que ahí hay un problema de falta de documentación fenotípica.
Es decir, que yo creo que se ha hecho a veces estudios de variedad genética con microsatélites, pero eso no sustituye. O sea, el mirar las diferenciaciones microsatélites no es lo... Y ahora, en el caso de las poblaciones en vías desarrolladas, en poblaciones europeas, pues sí, probablemente ahí las razas son más parecidas, todas ellas. Bueno. Hombre, no, te lo digo porque tú has sido un crítico de las distancias genéticas también en cuanto a que dependen del tamaño poblacional y por deriva se pueden haber perdido genes y aparecer grandes distancias que son ilusorias. El cerdo madrileño, que es una especie de mezcla de Lantras, Lars White y algo más, creo que es la raza más distante de todas las que hay en Europa en este momento desde el punto de vista de la distancia genética. Que, por cierto, has comentado que efectivamente los primeros trabajos con QTL salieron de las poblaciones de cerdos ibéricos, pero al final los QTLs que salen son los de grasa, que son malos, están fijados en las poblaciones buenas, en la buena versión, y los que son... en fin, quiero decir que no sé hasta qué punto los QTLs no generaron unas expectativas superiores a las que debían, entre otras cosas porque hace falta que haya genes mayores y sobre todo genes que uno, viendo el animal y quedándose al más gordo, no se los pueda quedar, porque claro, para quedarse al gen burula, pues uno, como he comentado alguna vez, mira a la ovejita que ha parido 6 y se quedan las hijas y ya se queda el gen burula. La situación actual, probablemente con la selección genómica, es un poco distinta, porque ya no pides que hayan genes mayores. Ahora estamos todos enloquecidos con la selección genómica. Vamos, en vacuno de leche obviamente se va a poder aplicar, se aplica y es una realidad, pero ¿qué opinas tú en este momento de la situación? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, los trabajos de QTLs en fin, fueron bastante fructíferos, ¿no? Que fueron también con el grupo de la Autónoma y de Barcelona. ¿Cuáles son los resultados que tú dirías que fueron más relevantes en estos trabajos? Eso quería yo... yo creo que ahora existe un poco la idea de que las expectativas, como tú me has dicho, de las QTLs no se han llegado a realizar. Y claro, esto pues yo creo que se podía matizar en el sentido, aparte de lo de siempre, es decir, el vaso medio lleno o medio vacío, se podría por lo menos matizar en tres cosas, ¿no? Una es que, bueno, ha habido unos cuantos que se utilizan, en el salmón, en el vacuno, para la terneza, y bueno, eso pues supone un pequeño o grande negocio para las empresas que lo comercializan, es decir, que ahí hay alguien que se ha beneficiado. Es más interesante la pregunta que se le ha hecho a la FAO y ha hecho algún simposio, es hasta qué punto a nivel global los estudios de QTL y a veces igual que se han planteado con otros han contribuido realmente lo que ellos llaman a aliviar la pobreza en el mundo. Es decir, a nivel global han servido, digamos, para aumentar. Y yo, pues, en fin, no he seguido esos simposios, pero la idea es que, bueno, sí, pero no mucho también. Y en tercer lugar, comparado sobre todo con la inversión que se ha hecho. Quiero decir que... Y luego en tercer lugar está lo que podríamos llamar el éxito académico. Es decir, que yo creo que los QTLs pues han tenido un éxito académico espectacular. Es decir, yo creo que gran parte de los sesenios, quinquenios, plazas, tal, se han conseguido gracias a estos estudios. Es decir, que hay un tema que es que cuando un tema se financia, pues vamos, se pone un poco de moda, pues hay que incorporarse de alguna forma a ello. De todas formas, ahora yo creo que muchos de los departamentos que no se metieron ellos, pues han quedado para vestir santos. Pero ahora no estamos hablando ya de QTLs, ahora todo el mundo habla, obviamente, de la selección genómica. Es decir, ¿tú crees que en especies prolíficas es algo que puede realmente tener su futuro? Bueno, yo creo que sí, la selección genómica a mí me parece que es una cosa que tiene mucho futuro. De nuevo, en vacuno lechero, bueno, ya está ya implementado, ¿no? Desde el 2009 por lo menos en Estados Unidos, y bueno, el año pasado, pues no sé, en fin, salió la primera evaluación genómica. Sí, pero eso en no España. lo duda nadie. El problema es en otras especies de intervalos generacionales cortos y... Sí, en porcino, pues en la EAP de Bratislava del año pasado, pues se presentaron por lo menos así que me vengan a la cabeza todos estudios
de porcino, evaluando, uno de ellos evaluando con números, en fin, en euros, tanto se gana, tanto cuesta, y realmente los dos concluían que era en fin, rentable desde el punto de vista puramente económico para caracteres maternos, básicamente prolificidad. Eso concluían. En teoría, si tú entras en las grandes multinacionales de porcino, la IPOR o Dambres o tal, todas ellas dicen que están haciendo selección genómica, pero nadie sabe muy bien qué es lo que tengo algunos están amigos haciendo. dentro que me dicen que efectivamente lo hacen porque si no, no venderían un cerdo. Es decir, que hoy en día hay una parte comercial. Vamos a ir terminando porque tenemos un tiempo limitado, la entrevista. Miguel, quiero comentar dos cosas. Una, que has vuelto a la universidad después porque te habíamos dejado en el INIA trabajando con el de ESON, pero volviste a la universidad de nuevo. En fin, ya el camino lo sabías, que es ida y vuelta, en fin, que no. Ahora como catedrático y sigues desarrollando tu trabajo de investigación con el INIA, ¿no es así? Sí. Entonces, bueno, no hemos comentado dentro de los trabajos de investigación que has hecho un tema que queda chocante, que es con el que queríamos terminar la entrevista, que es el tema de la acuicultura. Quiero decir que tienes publicado un libro de acuicultura, algunos trabajos sobre mejora genética del rodaballo en algunas especies. Claro, uno dice, bueno, ¿cómo demonios te metes en un tema de estos cuando ni has tenido granjas de peces en el INIA, ni uno tenía en principio, que es un mundo aparte, ¿no? Quiero decir que, ¿cómo se originó el que te metieras en programas de mejora genética de peces? Bueno, pues ahí también el inicio fue también con Carlos López Fanjul, que yo creo que fue a raíz de alguna revisión que tuvimos que hacer sobre el tema, y que ya hace antigua, y bueno, pues nos interesó el tema. Y bueno, pues cuando tuvimos ocasión de conectar con el grupo de Santiago de Compostela, pues empezamos a pensar en implementar presentar algún proyecto, CEDETI, un poco para tratar de hacer algún programa de mejora en acuicultura. Yo creo que hay una cosa que a mí me pareció interesante, que es el hecho de que en la acuicultura queda muy retrasada respecto a otras especies domésticas. Y eso pues no solo lo creo yo, sino que se ha discutido en los congresos, porque en las especies en la acuicultura no ha habido ese florecimiento de los programas de mejora. Y se suele decir pues que ha habido varias razones. Una de ellas es quizá la irrupción antes de tiempo, por así decirlo, de la biotecnología, en el sentido de que los transgénicos en las especies tradicionales, pues digamos, se han incorporado, o las QTLs o tal, a los programas tradicionales, y bueno, pues en la medida que valen bien, y si no valen mucho, tú sigues con lo tuyo. Pero la idea de que ya no valían los programas tradicionales y que se podía ir directamente a hacer... Eso ha retrasado eso, bueno, estoy diciendo yo de las cosas que los expertos, Pero tu contribución al tema es una contribución clásica, ¿no? En cuanto a... Sí, vamos, estamos también haciendo... hemos hecho de detección de QTLs, es decir, porque porque bueno, una cosa, claro, y la acuicultura tiene algunas peculiaridades. Una de ellas es que, por ejemplo, las enfermedades son muy importantes, y entonces pues ahí es donde se piensa que la selección genómica puede ser importante, porque aunque ahora mismo no hay la situación tecnológica es más baja, o sea, no hay chips más que de salmón. Y por eso es provisional, evidentemente. Pero en cambio hay ahí una cosa por la que puede tener incidencia, que es que las enfermedades son muy importantes. Y claro, la selección genómica como que se presta bien, ¿no? Porque sí, para este tipo de... Claro, y la segunda, que las familias pueden ser gigantescas. Es decir, que si tú puedes en una familia de 1000, poner las 1000 en un centro para echarles el virus. Sí, bueno, en salmón lo hacen. Tienen 4 tanques, tratan 4 enfermedades, y me decía un día Sederem que cuando habían resuelto unas enfermedades aparecían otras. Sí, pero que es el sistema, digamos, es idóneo para este tipo. Claro, porque es justo lo que dices tú, ahora mismo solo se aprovecha
la información familiar, ¿no? Con la selección genómica se podría hacer la individual. Entonces, bueno, Miguel Ángel, pues muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que somos amigos desde hace muchísimos años, entonces sí es siempre un placer hablar contigo. Nos vemos mucho porque siempre estamos en los mismos congresos y en los mismos sitios y tal, pero siempre es un placer hablar contigo. Gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a ti, Agustín.